La disertación filosófica es un texto argumentativo en el que se analiza un problema filosófico, se exponen argumentos razonados y se llega a una conclusión fundamentada. No se busca únicamente en la PAU, en general, que el alumnado repita contenidos memorizados, sino que demuestre comprensión de las ideas filosóficas, capacidad de relacionarlas y habilidad para reflexionar críticamente sobre ellas. La estructura más adecuada consta de 4 partes: introducción, desarrollo, valoración crítica y conclusión. En la introducción debe presentarse el tema y plantearse el problema filosófico que se va a analizar. Conviene comenzar con una breve contextualización y formular la tesis o idea principal que se defenderá a lo largo del texto. Por ejemplo, si la cuestión trata sobre el conocimiento en Kant, puede indicarse que la filosofía moderna debatió acerca del origen del conocimiento y que Kant intentó superar la oposición entre racionalismo y empirismo. Esta parte debe ser breve y servir para orientar al lector. El desarrollo constituye el núcleo de la disertación. En él se exponen los argumentos principales de forma ordenada y coherente. Es importante utilizar conceptos filosóficos precisos y relacionarlos con los autores estudiados. No basta con enumerar definiciones o resumir teorías. Es necesario explicar cómo esas ideas responden al problema planteado. Por ejemplo, en una disertación sobre Kant habría que explicar el papel de la experiencia, las formas a priori de la sensibilidad y las categorías del entendimiento en la construcción del conocimiento. Además, es recomendable emplear conectores lógicos como además, sin embargo, por otra parte o por tanto, ya que ayudan a dar cohesión al texto. Tras el desarrollo, resulta conveniente incorporar una valoración crítica. Esta parte permite demostrar capacidad de reflexión personal. No se trata de expresar opiniones sin fundamento, sino de analizar los puntos fuertes y las limitaciones de la teoría estudiada, comparada con otras posiciones filosóficas o relacionarla con problemas actuales. Por ejemplo, podría valorarse si la reflexión kantiana sobre los límites del conocimiento sigue teniendo vigencia en una época marcada por los avances científicos y tecnológicos. Por último, la conclusión debe recoger las ideas fundamentales expuestas anteriormente y ofrecer una respuesta clara al problema planteado en la introducción. No es el momento de introducir argumentos nuevos, sino de sintetizar los aspectos esenciales de la reflexión realizada. El telescopio de Newton, también conocido como telescopio reflector newtoniano, fue una de las innovaciones científicas más importantes del siglo XVII, diseñado por Isaac Newton hacia 1668. Este instrumento supuso un desafío directo a la óptica tradicional utilizada en los telescopios de la época y abrió el camino para el desarrollo de los grandes observatorios astronómicos actuales. Antes de Newton, los telescopios eran principalmente refractores. Funcionaban mediante lentes que desviaban la luz para formar una imagen. Aunque estos instrumentos permitieron importantes descubrimientos astronómicos, presentaban un problema difícil de resolver: la aberración cromática. Este fenómeno se producía porque los distintos colores de la luz se refractaban de manera diferente al atravesar una lente. Como consecuencia, los objetos observados aparecían rodeados de halos coloreados y las imágenes perdían nitidez. Newton estudió cuidadosamente este problema y llegó a la conclusión de que no podía eliminarse por completo utilizando únicamente lentes. En lugar de intentar perfeccionar los telescopios refractores, decidió cambiar el enfoque. Su idea consistió en utilizar un espejo curvo para recoger y concentrar la luz. Los espejos reflejan todos los colores de forma prácticamente idéntica, por lo que evitan la aberración cromática que afectaba a las lentes. De esta forma, el diseño del telescopio newtoniano era ingenioso y relativamente sencillo. La luz entraba por la parte frontal del tubo y era reflejada por un gran espejo cóncavo situado en el extremo opuesto. Después, un pequeño espejo plano colocado en diagonal desviaba la luz hacia un lateral del tubo donde se encontraba el ocular. Este sistema permitía obtener imágenes más claras con un instrumento más compacto que muchos telescopios refractores de la época.
De este modo, hay que señalar que la importancia del invento fue enorme. En primer lugar, demostró que los espejos podían utilizarse eficazmente para la observación astronómica. En segundo lugar, permitió construir telescopios más grandes sin los problemas asociados a las lentes de gran tamaño. Con el paso del tiempo, la mayoría de los telescopios profesionales adoptaron diseños basados en la reflexión de la luz, siguiendo el principio introducido por Newton. Además de su valor práctico, el telescopio reflector tuvo una relevancia teórica, confirmaba las investigaciones de Newton sobre la naturaleza de la luz y el color, mostrando cómo la comprensión científica de un fenómeno podía conducir a soluciones tecnológicas innovadoras. Este instrumento se convirtió así en un ejemplo. La técnica del Palacio de la Memoria es un método mnemotécnico utilizado desde la antigüedad clásica para mejorar la retención y el recuerdo de información. Su origen se atribuye a la tradición retórica grecolatina, especialmente autores como Cicerón, que lo utilizaban para memorizar largos discursos. En la actualidad, esta técnica se ha convertido en una herramienta muy útil para estudiantes de filosofía, ya que permite organizar y recordar conceptos complejos de forma estructurada y visual. El principio básico consiste en asociar la información que se desea memorizar con un lugar conocido, real o imaginario. Este lugar se denomina Palacio de la Memoria. Puede ser una casa, un instituto, una ciudad o cualquier espacio que el estudiante conozca bien. Dentro de ese espacio se establecen diferentes puntos o estancias que funcionarán como contenedores de ideas. Cada concepto filosófico se coloca mentalmente en uno de esos lugares mediante imágenes llamativas o simbólicas. Por ejemplo, si se estudia a Platón, se puede imaginar la entrada del palacio como el mundo sensible y el interior como el mundo de las ideas. En cada habitación se pueden situar conceptos como la teoría de las ideas, el mito de la caverna o la idea del bien. Cuanto más extraña, exagerada o emocional sea la imagen mental, más fácil será recordarla después. Esto se debe a que el cerebro humano retiene mejor las imágenes que la información abstracta. Y aplicada al estudio de la filosofía, esta técnica permite organizar grandes bloques de contenido de manera coherente. Se puede dedicar cada habitación del palacio a un autor distinto o a un tema concreto como el conocimiento, la ética o la política. Así, al recorrer mentalmente el palacio, el estudiante puede reconstruir el temario completo de forma ordenada, evitando el típico problema de olvidar partes importantes durante un examen, por ejemplo. Es verdad que existen otros métodos mnemotécnicos muy potentes para estudiar filosofía. Una de las ventajas principales del Palacio de la Memoria es que no se basa en la repetición mecánica, sino en la comprensión y la asociación creativa. Esto resulta especialmente útil en filosofía, donde es necesario relacionar ideas y autores. Además, mejora la capacidad de exposición en exámenes, ya que permite recordar los contenidos siguiendo un recorrido mental lógico. Sin embargo, esta técnica requiere práctica. Al principio puede parecer compleja, pero con el tiempo se vuelve automática. Es importante construir palacios bien estructurados y no sobrecargarlos de información. También conviene repasarlos periódicamente. La psicología es una disciplina amplia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, pero dentro de ella existen diferentes ramas con objetivos específicos. Dos de las más relacionadas, y a menudo confundidas, son la psicología clínica y la psicopatología. Aunque están estrechamente vinculadas, no significan lo mismo y tienen diferencias importantes en su enfoque, finalidad y función. La psicología clínica es una rama aplicada de la psicología que se ocupa de la evaluación, diagnóstico, intervención y tratamiento de problemas emocionales, conductuales y mentales. Su objetivo principal es ayudar a las personas a mejorar su bienestar psicológico y su calidad de vida. El psicólogo clínico trabaja directamente con pacientes utilizando entrevistas, test psicológicos y terapias basadas en evidencia científica. Por ejemplo, puede tratar trastornos como la depresión, la ansiedad o las fobias mediante técnicas como la terapia cognitivo-conductual. En cambio, la psicopatología es una disciplina más teórica y descriptiva que se centra
en el estudio de los trastornos mentales en sí mismos. Su objetivo no es tratar directamente a los pacientes, sino comprender, clasificar y explicar los síntomas, las causas y la evolución de las enfermedades mentales. La psicopatología analiza cómo se manifiestan los trastornos, cómo se agrupan en síndromes y qué criterios permiten diferenciarlos. En este sentido, sirve como base científica para otras áreas, incluida la psicología clínica y la psiquiatría. Una diferencia clave entre ambas es su finalidad. Mientras que la psicología clínica tiene un enfoque práctico y terapéutico orientado a la intervención, la psicopatología tiene un enfoque más académico e investigativo. Podría decirse que la psicopatología describe y explica, mientras que la psicología clínica actúa y trata. Otra diferencia importante está en el tipo de profesional que la utiliza. La psicología clínica es una especialidad ejercida por psicólogos clínicos que trabajan con pacientes en consulta. La psicopatología, en cambio, es un campo de estudio utilizado tanto por psicólogos como por psiquiatras y otros profesionales de la salud mental, para comprender los trastornos desde una perspectiva científica. Además, la psicopatología proporciona el lenguaje y las categorías diagnósticas que utiliza la psicología clínica, por ejemplo, conceptos como trastorno de ansiedad generalizada o esquizofrenia provienen de la clasificación psicopatológica que permite a los clínicos identificar y organizar los síntomas de manera sistemática. En conclusión, la psicología clínica y la psicopatología están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. El pato de Vaucanson es uno de los autómatas más famosos del siglo XVIII y una de las primeras máquinas que intentaron imitar de forma convincente el comportamiento de un ser vivo. Fue creado por el inventor francés Jacques de Vaucanson en 1739 en un contexto en el que la ciencia y la técnica comenzaban a explorar la posibilidad de reproducir artificialmente funciones biológicas mediante mecanismos mecánicos. En este sentido, este autómata, conocido como el pato digestor, no solo se movía como un animal real, sino que también simulaba acciones que parecían vitales, como comer, digerir y expulsar residuos. El objetivo de Vaucanson no era simplemente crear un juguete ingenioso, sino demostrar que ciertos procesos de la vida podían explicarse mediante mecanismos físicos y no necesariamente por fuerzas vitales misteriosas, una idea muy debatida en la época, en el siglo XVIII. El pato estaba construido con un sistema complejo de engranajes, tubos y compartimentos internos. Podía mover las alas, estirar el cuello, picotear el grano y tragarlo. En su interior, supuestamente el alimento era digerido, entre comillas, mediante un sistema mecánico y luego expulsado por la parte trasera, lo que impresionó profundamente a los espectadores de su época. Aunque hoy sabemos que el proceso de digestión no era real, sino una simulación cuidadosamente diseñada, el efecto visual era extraordinariamente convincente para la época. El impacto del pato de Vaucanson fue enorme tanto en la ciencia como en la filosofía. Por un lado, impulsó el desarrollo de la mecánica y la ingeniería, influyendo también en la creación de otros autómatas más complejos en los siglos posteriores. Por otro lado, planteó preguntas filosóficas fundamentales sobre la naturaleza de la vida. ¿Puede la vida reducirse a un conjunto de mecanismos? ¿Es posible que una máquina reproduzca completamente a un ser vivo? En este sentido, estas cuestiones anticipan debates modernos sobre la inteligencia artificial y la robótica. El pato de Vaucanson puede considerarse un precursor simbólico de las máquinas que intentan imitar comportamientos biológicos o cognitivos. Aunque estaba limitado por la tecnología de su tiempo, su valor histórico reside en haber abierto la puerta a la idea de que la frontera entre lo vivo y lo artificial podía ser más difusa de lo que se pensaba. En conclusión, el pato de Vaucanson no fue solo una curiosidad mecánica, sino un experimento que desafiaba la comprensión tradicional de la vida.